Vimos hasta ahora la Tierra, la atmósfera, parámetros atmosféricos, hablamos del viento. Vamos a ver ahora nubosidad, nubes, digamos, la clasificación de las nubes y cómo se crean y cuál de todas estas nubes que vamos a ver ahora son importantes para la navegación. ¿Ok? Son importantes, digamos, para el navegante que llueva no es grave. Es más importante desde el punto de vista de seguridad, no tanto la lluvia, que es molesta, sino más bien el viento y la fuerza del viento que puede traer una tormenta, ¿sí? O determinadas nubes. ¿Cómo se forman las nubes? O sea, ¿de qué están formadas las nubes? Básicamente de gotas de agua, ¿sí? O gotas o cristales, gotas de agua o cristales, es decir, partículas de hielo, que se adhieren, es decir, esas partículas de hielo se adhieren a partículas de polvo, hollín, sales marinas, sales del mar, que a medida que toman altura, que se elevan en la atmósfera, digamos, como se eleva en la atmósfera baja de temperatura, entonces el vapor de agua adherido a esas partículas se cristaliza y empieza a formar pequeñas partículas de hielo que se suspenden en el aire, igual que las partículas de hollín, arena o sal. ¿Ok? Las nubes se forman entonces cuando el vapor de agua asciende, ¿sí? Asciende por algún efecto o por algún proceso, que son estos que vamos a ver ahora, asciende en la atmósfera y de momento que asciende, empieza a condensarse porque la temperatura del aire empieza a bajar, ¿sí? Si sigue ascendiendo y la temperatura baja por debajo de los 0 grados centígrados, entonces esas gotas o pequeñas microgotas de agua que forman parte de la atmósfera van a empezar a congelarse y a empezar a formar lo que tarde o temprano va a ser o nieve o granizo, ¿ok? Hay tres tipos de procesos que claramente son formadores de nubosidad. Uno es, voy a cambiar a mi mouse rojo, que es más fácil para ustedes para ver, por ascenso orográfico. Esto ocurre cuando, por ascenso, digamos, de una corriente de aire, esa corriente de aire choca contra la orografía del suelo, es decir, contra formaciones montañosas, cerros, morros, y empieza a ascender, impulsado, digamos, el viento viene con su propia fuerza, y por la elevación del terreno empieza a ascender. De momento que empieza a ascender, impulsado por su propia fuerza, empieza a bajar la temperatura y ese aire empieza a formar nubosidad, ¿sí? Lo típico que se ve al costado de una isla rocosa, una isla montañosa, ¿sí? Esas islas siempre del lado que sopla el viento tienen nubes, ¿sí? Eso es el ascenso orográfico. La otra es por conversión térmica, digamos, por un proceso que ocurre también por debajo de los 3.000 metros, cuando una corriente de aire caliente empieza a ascender, la humedad que contiene también asciende verticalmente hacia capas más frías, se empieza a condensar y forma nubosidad. ¿Ok? Y el tercer proceso es por el paso de un frente, ¿sí? Es decir, por, por la conformación de un frente de tormenta, no necesariamente un frente de tormenta, pero si va a haber nubosidad, claramente tengo nubes y por lo tanto voy a tener algún proceso tormentoso. Un frente es desde el punto de vista meteorológico, se define como el choque entre dos masas de aire, definiendo a las masas de aire como ya las definimos, es decir, como dos masas de aire de distintas características físicas. Es decir, cuando hablamos de masa de aire hablamos de anticiclones, ¿sí? Hablamos de anticiclones, hablamos de burbujas de aire muy grandes, donde en este caso una tiene distintas características a la otra. Vamos a hablar de frentes un poco más en detalle, hoy es martes, el jueves, quizás si llegamos hoy, si vamos rápido lo vemos, donde, por ejemplo, si una masa de aire, supongamos la del anticiclón semipermanente del Atlántico Norte, que está sobre el Atlántico en latitudes más cercanas al Ecuador
por lo tanto recibe mayor radiación solar o recibe radiación solar permanente, esa masa de aire, si bien es relativamente más fría que las que tienen los continentes que tienen los costados, África y América del Sur, va a tener una temperatura relativamente más alta que una masa de aire que salió de la Antártida y empezó a evolucionar cruzando la cordillera, es decir, cruzando el sur del Océano Pacífico, luego la cordillera transitó por la Patagonia y después esa masa de aire choca con el anticiclón semipermanente. Esa masa de aire que vino desde la zona polar, de la zona del Polo Sur, es relativamente más fría, por lo tanto, al ser más fría, es más densa y más pesada. Cuando chocan, la masa más pesada empieza a meterse por debajo de la más cálida, ¿sí? Como la cálida es más liviana, de momento que choca uno sobre la otra, la más pesada se mete por debajo de la otra y la eleva, ¿sí? Esa zona de contacto donde las dos masas de aire de distintas características chocan, la zona de contacto entre donde esas dos masas de aire chocan es lo que se llama un frente, ¿sí? Y los meteorólogos que descubrieron este proceso lo descubrieron en la misma época donde donde estaba ocurriendo, en los mismos momentos donde estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial, 1917, 18, 19. En esa época encontraron este fenómeno. Entonces, como todos los días estaban hablando del frente de ataque entre las tropas aliadas y las tropas del otro frente, bueno, asociaron una cosa con la otra y le dejaron a esa formación el nombre de frente. ¿Ok? Bien. Veamos ahora la clasificación de las nubes. ¿Cómo se clasifican las nubes? Somos seres humanos, los seres humanos tendemos a clasificar absolutamente todo lo que encontramos y las nubes nos zafan. Por lo tanto, las hemos clasificado. Hay dos grandes clasificaciones. Una es por su aspecto, digamos, su forma, y otra por su altura. Desde el punto de vista de su aspecto, tenemos dos tipos de nubes, las estratiformes y las cumuliformes. Las estratiformes son las que tienen forma de estrato, digamos. Son nubes que se desarrollan horizontalmente en forma de capas, ¿sí? Capas no muy elevadas, ¿sí? De algunos cientos de metros, no crecen mucho más que eso. Y después las otras son las formas cumuliformes, que son nubes más bien de desarrollo vertical, la típica nube parecida a un copo de algodón que vemos en los veranos en las playas, estas, por ejemplo, de acá abajo, esas son cumuliformes. Estas, ¿sí? Donde vemos cielos cubiertos de masas grises, esas son las que llamamos estratiformes. ¿Ok? No mucho más de esto, no quiero meterme más en este detalle. Cualquiera de estas, especialmente las estratiformes, raramente precipitan. Si lo hacen es con una lluvia muy tenue, una garúa muy finita, continua, que prácticamente no noto caer la gota, sino que noto como que se me moja la ropa o se moja la superficie, pero no veo caer una gota, son prácticamente muy finitas. ¿Está? Las cumuliformes sí pueden tener algún tipo de precipitación, no muy gruesa, gotas livianas, y quizás en algún momento algún cristal de hielo en forma de nieve, no mucho más que eso. Vamos a la otra clasificación que tiene que ver con la altura. Y acá tenemos tres tipos de nubes: las nubes altas, las nubes medias, de capas medias, y las nubes de capas bajas. Dentro de las nubes altas, que ocurren entre los 6.000 metros y el tope de la troposfera, ¿sí? Recuerden que la troposfera es la capa más baja de la atmósfera, donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos que nos afectan a nosotros. Dentro de esa troposfera, desde aproximadamente los 6.000 metros hasta el tope de la troposfera, hasta la tropopausa, se encuentran las nubes altas. Sería esta franja de aquí arriba, ¿sí? Ahí vamos a encontrar tres tipos de nubes. Por un lado, una llamada cirrus. Todas las nubes, noten esta abreviatura que tiene aquí, todas las nubes tienen una abreviatura
al costado, que es la que van a encontrar en los pronósticos meteorológicos simplificados, digamos, sintéticos. Son nubes de tipo filamentoso, como si fueran colas de caballo, esta de acá arriba. ¿Sí? No sé si las vieron alguna vez. Son nubes muy livianitas, muy finitas, formadas por hielo, ¿sí? Están muy altas, por lo tanto están muy frías. Son nubes de hielo muy finitas que parecen como si fueran pelos o hilachas, estas como estas de acá arriba, que se ven bien altas en el cielo. ¿Ok? Estas de vuelta están entre los 6.000 metros y el tope de la troposfera, 13.000 metros de altura, más o menos 8.000 metros de altura en las zonas polares. Las siguientes en esa misma capa son los cirrostratus, ¿sí? Es como una especie de evolución de los cirrus. Esos cirrus empiezan a cerrarse y a formar una capa que deja pasar apenas un poco la luz del sol, es decir, al sol lo veo, pero lo veo como si tuviera un halo alrededor, ¿sí? Ninguna de esas precipitan, están muy altas como para precipitar, ¿está? También formadas por, este caso, hielo y partículas de agua. Y la tercera y última dentro de esa capa son los cirrocúmulus, que serían esta de acá. Lo tenemos a Gino Linich de visita, quienes los conocen, denle la bienvenida. Buenas tardes, Gino. Gino, querido, Fernando, te saludo. ¿Está muteado? A ver. Gino. No aparece con micrófono ni muteado ni no muteado, no No, tiene nada, micrófono. está sin micrófono. Bien. Bueno, los cirrocúmulus son como si fueran partículas, como si fuera una especie de, no rectángulos, pero tienen como si fuera una forma rectangular, también de hielo, que se ven como grumos o rectángulos alargados, algunos rizados, también más o menos en las mismas capas donde aparecen los cirrocúmulus, ¿sí? Bien altos en el cielo. Por debajo de esa capa, digamos, de la capa de nubes altas, pasamos a las nubes de las capas medias. Las capas medias están en el orden de los 2.000, ¿sí?, a los 6.000 metros. Es esta capa intermedia. ¿Está? Esta nube gigante de acá al costado es una nube particular de la cual vamos a hablar al final. En esa capa media vamos a encontrar dos tipos de nubes. Por un lado, los altos cúmulos. Estas nubes son básicamente nubes cumuliformes, ¿sí?, formadas por vapor de agua, que están muy agrupadas entre sí y no dejan pasar prácticamente la luz del sol. Digamos, se ven como rodillos, como si fueran rollos, uno a continuación del otro en el cielo, ¿está? Y difícilmente se puede ver la luz del sol. Apenas se lo puede ver, se puede divisar como una mancha de luz, pero no me deja ver la luz del sol en particular. Y dentro de las mismas capas, el otro tipo de nubes son los altostratus, ¿sí?, que son, de vuelta, capas, estas de acá, capas estratiformes, es decir, capas uniformes, que no se puede determinar dónde empieza y termina la nube, sino básicamente es un cielo grisáceo con ciertas franjas libres en capas medias, en el orden de los 2.000 a los 3.000, 4.000 metros. Si existe este tipo de nubes, digamos los altostratus, seguramente en capas más altas voy a tener cirros y cirrostratus y altocúmulos. Es decir, ocurren y me traen asociadas los demás tipos de nubes. Pasamos ahora a las capas más bajas, a las nubes bajas. Estas nubes están desde, digamos, los 1.000, 2.000 metros hasta, perdón, desde los 600, 500 metros como muy bajos hasta la cota de los 2.000 metros. Ahí vamos a encontrar nubes mucho más típicas, ya nubes más típicas de las tormentas o los fenómenos tormentosos que normalmente encontramos en cualquier lugar del mundo. Por un lado, los stratus, esos son capas nubosas bajas, ¿sí?, de base uniforme, muy cerradas, cielo gris,
donde no puedo ver el cielo azul para nada, veo una capa gris continua, ¿sí? Si puedo ver el sol, apenas no lo voy a ver como tal, sino voy a ver apenas una mancha luminosa que traspasa esa capa gris, ¿ok? Pueden dar lugar a lloviznas muy leves, se van a notar las gotitas, pero son muy leves, persistentes, permanentes, ¿sí? Es decir, nada grave desde el punto de vista de la lluvia. Son molestas porque mojan, duran mucho tiempo, tardan en descargar, pero nada grave en cuanto a peligrosidad, digamos, relativa de la nube. Por otro lado, los estratocúmulos, ¿sí? Estos son cúmulos que forman capas estratificadas, pero dan lugar a hacer que se pueda ver el cielo. Tienen forma de mosaico, guijarros, perdón, o rollos, y pueden provocar algunas lloviznas o lluvias un poco más notables que las capas de estratos. Y la última, o la anteúltima, digamos, dentro de este grupo son los nimbostratus, ¿sí? Estas forman también un manto parecido al de los stratus, pero un poco más bajos, ¿sí? Más o menos a este nivel, 1000 metros, ¿está? Generalmente aparecen con los stratus y, digamos, formando dos capas superpuestas una a la otra. Y la última, la más común para nosotros, las nubes de tipo cumuliforme, los típicos cúmulos. Estas, digamos, tienen una base oscura. Si son relativamente altas, van a tener una base oscura simplemente porque son muy altas y, digamos, la densidad de la altura no me deja pasar la luz del sol. Pero si las veo en la distancia, las voy a ver como blancas y muy brillantes. ¿Ok? Y por último tenemos nubes de desarrollo vertical, que son estas, es decir, que empiezan a desarrollarse a nivel prácticamente de la superficie de la Tierra, y a partir de ahí, dice Gino que ahí no se escucha ahora. Hola Gino, ¿nos escuchás? Desmutea tu micrófono que lo tenés cerrado. Bien. Dentro de estas de desarrollo vertical hay un solo tipo de nube que es para nosotros, navegantes, la más importante de todas. Básicamente porque es una nube relativamente peligrosa, digamos. Es una nube a la que debemos prestarle atención. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de los Buenas cúmulos noches. nimbus y nadie mejor que vos para explicar cómo cae el granizo arriba de los cascos en el barato. Ahora les No, contamos. tremendo. Ahora les contamos. Estas nubes comienzan a desarrollarse a partir de la unión de cumulus nimbus, perdón, de cúmulos que empiezan a agruparse y formar este tipo de nubes. Se forman cuando hay mucho calor, digamos, grandes temperaturas a nivel de la superficie que generan un proceso convectivo, digamos, de aceleración de la elevación del aire, que empieza a dar formación a esta especie de chimenea, que es la que termina formando esta nube. ¿Ok? Esto que ven acá, este monstruo que está ahí arriba de la ciudad, eso es un cumulus nimbus. ¿Ok? Esto que se ve acá es lo que se llama el frente o el rol del cumulonimbus. Puede tener distintas formas, esta es una, ¿sí? Si yo veo venir este tipo de cosas, debería salir corriendo. Si tengo el barco abajo, estos que están en los barcos deberían estar muy preocupados, ¿ok? Estas nubes, los cumulonimbus, son las nubes, fíjense lo que dice acá, las nubes de tormenta por definición. Es decir, este tipo de nubes son las nubes de tormenta. Las demás son nubes que eventualmente pueden descargar, generar alguna lluvia, alguna llovizna, alguna caída de nieve, pero no más que eso. No debería preocuparme más que eso. Este tipo de nubes en realidad provocan todos los efectos de una tormenta. Lluvia pesada y gruesa, esas gotas gruesas que caen y hacen burbujas,
¿sí? Caen de este tipo de nubes. Granizo, actividad eléctrica, rayos, relámpagos, y lo más peligroso para el Viento navegante, fuerte. ¿cómo? No te escuché. Vientos fuertes también, ¿no? Vientos fuertes por las ráfagas descendentes, ¿sí? La clase pasada hablamos de ráfagas o rachas horizontales producidas por diferencias de temperatura o de velocidad del viento a nivel de superficie, perdón. En este caso, lo que esta nube produce, es decir, ¿cómo se forman estas nubes? Vamos un poquito más adelante, ¿sí? Que es, digamos, el proceso de formación de las nubes de tormenta, de los cumulus nimbus. Hay tres fases, digamos, claramente identificadas como para entender cómo esta nube evoluciona. Esta nube evoluciona a partir de cúmulos que están, digamos, cercanos a la superficie y por efecto convectivo empiezan a acumular humedad, empiezan a crecer y elevarse, ¿sí? Es decir, por calor en la superficie, el calor eleva la masa de aire se eleva, empieza a condensar la humedad que tiene dentro del aire y empieza a hacer crecer esta nube, ¿ok? Eso es la primera parte, la parte de desarrollo no es peligrosa, digamos, no es turbulenta, raramente produce lluvia, todavía no tomó la altura suficiente como para que la humedad que tiene adentro se transforme en gotas de agua lo suficientemente pesadas como para vencer la fuerza de ascenso convectivo. Es decir, acá dentro de la nube tengo un proceso convectivo, una chimenea que impulsa el aire hacia arriba. Esas gotas de agua que están girando alrededor de la nube o dentro de la nube no tienen el peso específico, el peso suficiente como para vencer la fuerza del aire que asciende. Por lo tanto, durante esta etapa, durante la fase de desarrollo, estas nubes difícilmente puedan ser turbulentas y provocar lluvia. De ahí pasamos a la fase de madurez. Voy a correr a Marta, porque acá tiene un par de videos que a mí me interesan. A la fase de madurez, donde la nube ya creció suficiente, el tope de la nube está tocando prácticamente el techo de la troposfera, ¿sí? Por lo tanto no puede seguir elevándose, entonces empieza a desplazarse, a desbordar sobre el techo de la troposfera, sobre la tropopausa, dando esta forma, digamos, ¿sí? De lo que comúnmente se conoce como yunque. Ahí sí ya empieza a producir precipitaciones, ¿está? Y algunas, mientras tanto, sigue creciendo. Veamos qué tengo acá. Ahí tienen un cumulus nimbus sobre San Bernardo. ¿Ven ese borde tremendo? El cielo parece despejado, pero en realidad es un gris azulado, ¿sí? Esta nube tiene como poco unos 10 kilómetros de radio, ¿sí? Promedio, 8 a 10 kilómetros de radio, y se eleva desde esta base, que debe estar en el orden de los 600 metros, hasta 6.000, 7.000, el tope de la troposfera. ¿Está? Un detalle importante por si se lo encuentran en el agua. Noten que en esta zona, acá abajo, está gris y está precipitando. Mientras tanto, acá abajo, del otro lado, sobre la ciudad, ahí se ve la luminosidad del sol, ¿sí? Significa que esta nube ya descargó de una parte y continúa descargando la parte frontal. ¿Está? La siguiente etapa, digamos, dentro de la fase de madurez, aquí ya tengo la formación, digamos, de un yunque, lo estoy viendo bastante bien armado, ¿está? Y acá suceden dos cosas. Por un lado, las precipitaciones, agua, granizo, ¿sí? ¿Cómo se forma el granizo? ¿Alguna vez vieron el granizo de un cumulonimbus, digamos, una tormenta de granizo, y lograron partir la bola de hielo a la mitad? ¿O vieron alguna vez una bola de hielo de granizo partida a la mitad? Raro, porque en nuestra zona, digamos, el granizo a lo sumo, salvo excepciones que han pasado, tiene, digamos, 1 centímetro, centímetro y medio de diámetro.
pero alguna vez habrán visto pelotas de granizo quizás tan grandes como una pelota de golf, ¿sí? O un poquito más grandes. Cuando parten esa pelota al medio, van a encontrar que tiene capas como si fuera una cebolla, ¿sí? Se ven claramente dentro de la bola de granizo como capas. ¿Por qué sucede eso? Básicamente por la circulación del hielo dentro de la nube. Dijimos que aquí adentro, dentro de esta nube, hay una fuerza convectiva que eleva las partículas de agua hacia arriba. A medida que la nube alcanza cotas donde la temperatura ya está por debajo del cero, esas partículas de agua empiezan a congelarse y siguen subiendo, ¿sí? Hasta que, digamos, la fuerza de la columna convectiva no puede seguir elevándolas, entonces esas partículas de hielo caen otra vez, ¿sí? Por su propio peso, hasta cotas más bajas, donde la fuerza del viento las vuelve a elevar. A medida que bajan, llegan otra vez hasta cotas donde la temperatura está por sobre el cero. Entonces, sobre esa partícula de hielo se acumula otra vez agua que al ser elevada nuevamente forma una nueva capa de hielo alrededor de esa pelota, ¿sí? Cada una de esas capas de hielo de la pelotita de granizo, básicamente me está diciendo cuántas veces circuló esa pelotita dentro de la nube. Es decir, cuántas vueltas dio subiendo y bajando dentro de la nube hasta que fue lo suficientemente pesada como para vencer la fuerza convectiva y caer a la superficie. ¿Ok? Cuando son lo suficientemente pesadas, o una de esas pelotas, o un grupo de esas pelotas de granizo, empezó a ser lo suficientemente pesada como para vencer la fuerza del aire que asciende, empieza a caer y en la caída genera una especie de efecto dominó, empieza a arrastrar otras bolas de nieve, digamos partículas de agua, gotas de agua, y todo eso cae a la superficie y por un efecto viscoso arrastra también a la columna de aire que tiene consigo. Es decir, inmediatamente cuando una nube de estas, un cumulus nimbus, empieza a llover, inmediatamente junto con la lluvia recibo una ráfaga descendente que es la columna de aire que baja arrastrada por el hielo y el agua, ¿sí? Eso es lo que se llama la ráfaga descendente. Y esa es la parte más peligrosa, además de la actividad eléctrica y el daño que puede generar el granizo, de este tipo de nubes. ¿Está? Por la violencia de esa ráfaga, porque pasa de nada, de momentos en que prácticamente no tengo viento, a recibir inmediatamente y en unas diferencias de segundos, una ráfaga que puede tener hasta 30, 35, 40 nudos de viento, ¿sí? 70, 80, 100 kilómetros por hora. ¿Está? A un barco desprevenido, eso lo parte al medio. Gino, ahora vamos a hablar de eso. Fíjense esto es la entrada de un cumulus nimbus, y ahí lo que tiene es la ráfaga, digamos, la columna de agua que cae. Fíjense las plantas acá en el borde. Eso es la caída de agua, esto arrastra aire. Fíjense en el agua cómo viene el viento, ¿sí? Y ahí le pega a las plantas. De un momento a otro no había movimiento, e inmediatamente, de un instante al otro, esas plantas, que son árboles, no son yuyos chiquititos, son pinos grandes. Fíjense cómo cae, es una columna de agua que cae sobre lo que esté abajo. Fíjense el efecto del viento en el agua, y cuando llega a los árboles que están elevados, ¿cómo los mueve? Imagínense si eso fuera la vela de un barco. Para más datos. ¿Está soplando, Carlos? Está 10 nudos. Pusimos que uno. Fíjense los demás veleros. A estos no le andaba el celular para darse cuenta. No, estos lo supieron. Esto ocurrió en el lago de Yacyretá, una regata en el lago de Yacyretá. Ahora se los paso de vuelta, pero noten lo siguiente: ningún velero tiene velas, ¿sí? Todos han bajado las velas, porque todos vieron venir al cumulus nimbus. ¿Está?
Entonces se previnieron, digamos, tomaron las prevenciones que tenían que tomar. Achicar ¿Estaban a trapos, motor? no, están a palo seco, guiándose a penitas con el timón. Lo podés llevar perfectamente al barco en esas condiciones. Si querés podés poner motor. Viento en ese momento unos 35, 40 nudos, ¿sí? Es decir, 70 y largos, 80 kilómetros por hora. Pero acostúmbrense al término nudos, ¿sí? Estamos hablando de 35, 40 nudos de viento. Y ahí, noten de vuelta, todos ellos estuvieron preparados. Carlos. Jorge, perdón. Sí, adelante. Una pregunta para los chicos. Ahí estaba comentando Jorge que lo vieron venir, se prepararon. Y de noche, ¿cómo creen que lo ven venir? Ah, muy buena pregunta. Chan, chan. Con la Con linterna nota. del celular. ¿Cómo no escuché? No, no. Por el celular. Nota. La linterna del celular, alumbras así y ves la nube. Sí, como en los recitales, haces igual. Supongo que por el agua. Desde abajo igualmente de día tampoco distinguen que es un cúmulo nimbus si ya están abajo. Ya estás abajo, estás De lejos, perdido, ¿cómo lo- sí. Supongo porque se empieza a agitar el agua. ¿Será por eso? No, te garantizo que antes de que te pegue el agua está hecha una pileta. Bueno, se ¿Ah, sí? supone que ya lo calculaste, porque estuviste viéndolo. Hay un detalle que hablamos de las nubes de tormenta. ¿Qué producen? Y primero era una calma. Sí, pero digamos, estas nubes de tormenta producen lluvias gruesas, granizo, acá, Pero antes del viento. digamos, cuando la ves venir, digamos, la nube está descargando. Generalmente no viene una sola, viene un tren de cumulonimbus, son como si fueran celdas, ¿sí? Si uno la viera de arriba, en la, digamos, en la imagen satelital, uno vería como si fueran anillos entrelazados que vienen avanzando, llevados por un frente, digamos. ¿Está? Y viene una tras del otro, pasa una. ¿Vieron cuando empiezan a llover esos veranos? Que de golpe tengo una lluvia pesada, dura 15 minutos, 20, no dura mucho más, un momentito de calma y después de vuelta otra ráfaga de otros 15, 20 minutos más, y así durante una hora, 2 horas, y después se despeja, a las 2, 3 horas se despejó y empieza a salir el sol, baja la temperatura, un montón de cosas más. ¿Ok? Eso fue claramente el pasaje de un frente. En ese frente venían este tipo de nubes, este tipo de celdas. Cada una de ellas descargó, fue la lluvia de esos 15 minutos, 20, momentito de calma, y atrás me pega la celda que viene atrás. Y así, pega, me pasa el tren. ¿Está? ¿Cuánto tiempo tarda en generarse una nube así? Como mucho 2 horas. Y digamos, el ciclo de vida no pasa más de 3 horas. ¿Y esto lo podés anticipar? Sí, lo tenés pronosticado, lo vas a ver en la carta, lo vas a ver, lo podés interpretar en la carta de pronóstico y lo vas a ver en el radar meteorológico. Ahora les mostramos uno. Entonces desde ese lugar lo ves, si No, sabés que pero va a venir a la digamos, noche. simplemente conociendo qué es lo que produce la nube, dijimos, lluvias intensas, fíjense acá el mouse rojo. Granizo, Hay que poner en el examen la pregunta, ¿eh? ¿sí? Actividad eléctrica. Es un show de luces. el De cielo. noche lo que voy a ver en el horizonte que se me Pero viene eso es encima. cuando está sucediendo. Claro, pero yo la tengo en el horizonte, ¿sí? Es decir, en el horizonte voy a ver actividad eléctrica de noche. Todo oscuro a mi alrededor, en medio del mar, en medio del río, ¿está? Y en el horizonte del lado hacia el sudoeste, si estuviera en el Río de la Plata, generalmente todos los frentes en nuestra zona vienen del sudoeste, generalmente no, todos los frentes llevan un rumbo de sudoeste hacia noreste, ¿sí? Con lo cual voy a ver que desde la zona del sudoeste, estoy en el medio del Río de la Plata haciendo un cruce entre Buenos Aires y Montevideo, yendo hacia Montevideo,
El barómetro también te va avisando. El barómetro va a avisar. No, por Salí eso- de Buenos Aires y voy a Montevideo. Estoy llevando básicamente un rumbo hacia el este, ¿sí? Perdón, El frente entonces viene de esta la zona. respuesta, perdón, la respuesta a la pregunta que hicieron, ¿de noche cómo lo ves? Actividad Por todo este eléctrica. conjunto de... Actividad Ah, eléctrica. bien. Voy a ver relámpagos y rayos en el horizonte, especialmente si estoy en esta zona sobre la costa de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y qué hago? Yo ya sé que va a estar y Rajo, o no, digamos, me preparo como se prepararon. Rajar no puedo, digamos. Tarde o temprano, calcular que un frente se mueve promedio como muy lento a unos 15 nudos. Difícilmente un velero navegue a 15 nudos. ¿Sí? 8 nudos, 9 nudos si es un velero muy grande. Si es un barco motorizado, una lancha, un crucero, sí, 30, 35 nudos lo vas a lograr y podés escaparte. Con un velero, difícil. Con lo cual, haces lo que hicieron los chicos ahí en Yacyretá. Te preparás. Te preparás. ¿Rezás? No te va de vuelta. No. Si estás preparado, hiciste bien los deberes, la vas a pasar no bien, porque te vas a sacudir, pero te preparás para tomarla, digamos, para enfrentarla. ¿y tiene pararrayo el velero? Eso iba a Algunos preguntar, tienen. ¿qué haces con la actividad eléctrica? Si el barco tiene pararrayos, estás salvado de alguna forma. La probabilidad de que te pegue un rayo es relativamente baja, ¿sí? No es muy alta. Lo ideal cuando tenés una tormenta o un pronóstico de tormenta es no estar acá, ¿sí? Es estar en puerto, ¿ok? Es decir, si te agarró acá en el medio, es porque de vuelta hiciste en algún momento, hicimos mal los deberes, digamos. No previmos que eso podía pasar, ¿está? Con lo ¿Y cual, por qué sí, decís, sí, perdón, sí, dale. ¿por qué decís que no te pasa nada con una tormenta eléctrica en No, te el... puede pasar, digamos, el rayo te puede agarrar, la probabilidad de que te agarre es baja. Digamos, no tenemos muchos reportes en nuestra zona de barcos a los que le hayan pegado, le hayan dado rayos. ¿Está? Estadísticamente es difícil que te agarre. Si te agarra, lo primero que va a hacer es quemar absolutamente todo lo eléctrico adentro del barco, te vas a quedar sin instrumentos, el rayo va a salir, digamos, va a pegar en el palo. Si el palo es pasante, digamos, en los barcos el palo puede terminar en la cubierta o continuar pasando por debajo de la cubierta y estar apoyado en la quilla. Si está apoyado en la quilla, probablemente haga un agujero en la quilla y tengas un rumbo, una línea de entrada de agua, ¿sí? Que va a haber que administrarla, digamos, taparla. Y por lo pronto además te quedaste sin baterías, y todo lo eléctrico desapareció, lo volatilizó. Si estabas agarrado a algo metálico, vas a tener un problema serio. Como muy poco una quemadura. Como mal, digamos, puede matar a alguien. ¿Sí? Porque estoy en el... ¿Perdón? Menos mal que dijiste que no pasaba nada. No, digamos, estadísticamente, la probabilidad de que pase es muy baja. ¿Y por qué estadísticamente es muy baja? No sé. No sé, porque estás con cosas de goma. No sé. No, porque los navegantes entendemos de estas cosas y no navegamos cuando hay pronósticos malos. Exacto. Muy bien. ¿Sí? Ok. Si no entendiéramos de esto y no tuviéramos la formación que todos tenemos, entonces seríamos víctimas todos de esto. Pero la verdad es que no ocurre. Por ende, sabiendo eso y te pasa eso en la playa, vos te vas de la playa, por Rajan, ejemplo. ¿viste? Cuando aparecen estas nubes en la playa, rajan todos. Hasta es una Pero- reacción natural, ni siquiera necesitaba tener el pronóstico. Lo que dijeron recién, ¿existe un pararrayo para el barco Sí, de verdad? existen ¿O lo pararrayos y dijeron? disipadores, sí, Ah, sí. sí. O sea que te ayuda, Sí, el además. pararrayo lo que hace es conducir la energía, ¿sí? Te la va a sacar por una conexión a tierra, digamos que básicamente conexión al agua, para canalizar la energía del rayo. Pero eso no evita, porque igual el rayo va a bajar por el mástil, ¿está? Que Para mientras disiparla. baja, provoque algún daño, como mínimo a lo electrónico dentro del barco, salvo que esté todo muy preparado para Dejar todo. conducir la descarga y aislarla de los equipos electrónicos. Pero lo más probable es que haga pelota todo el electrónico. Lo ideal es desconectar los cables de antena. Desconectar cable de antena, todo lo que ionice, sacarlo. Sí. De esa manera se evita mucho daño en el equipo. No está José Luis, ¿no?
No. No, José le quemó todo en México, creo que no. Claro, José Luis, no sé si nos dieron la clase pasada, la tuvimos a José Luis en línea. José Luis está entrando desde México, él vive en México, y a él le pegó un rayo en el barco, y el barco estaba en tierra, es decir, estaba en varadero, no es que estaba navegando. Es decir, le pegó sobre el barco mientras no estaba, digamos, arriba del barco. Y le quemó absolutamente todo, lo electrónico adentro no zafó nada. Mm. Bueno, para terminar el tema de Cumulus Nimbus, digamos, más allá de esto, digamos, más allá de la actividad eléctrica, lo peligroso, digamos, para el barco, además de la actividad eléctrica, es esto, la ráfaga descendente, ¿sí? La violencia de esa ráfaga que ocurre de un momento a otro. Con Gino, cuando éramos timoneles, salimos a navegar un sábado, un domingo, no me acuerdo qué era, Gino, ¿te acordás? Un sábado. Un fin de semana. Un fin de semana. En un velero del club, un velero de un socio del club, el Malandra, un Plenamar 30. Y de golpe vimos, no sabíamos nada de esto, éramos Nada, nada, muy poco. absolutamente nada, muy poco. Estamos, pero a miles de kilómetros de distancia ahora en conocimiento de lo que sabíamos en ese momento. Y además un poco asustado, porque teníamos a alguien que nos decía que era terrible navegar, digamos, no hay que navegar. Claro, de Constantemente. golpe estábamos a la altura de lo que hoy sería el Espeque 1, ponele. Estaba la boya de Sí. la boya 2 todavía. Sí, ahí más o menos. Nos varamos ahí, porque, digamos, soplando viento del sudoeste, el agua se va. Y de golpe vemos de vuelta sobre la costa de la ciudad, digamos, del lado de la ciudad, una pared negra, ¿sí? Que se elevaba sobre el cielo. ¿Y eso qué es? Fue la pregunta. Un Charlie Bravo. ¿Sí? Hay que decir, perdón, permiso, Adelante. que en ese entonces, a pesar de que hace poco, hará 11 años, Sí, ponele. no estaba tan avanzado el tema de los, digamos, de los partes, de la carta náutica, de Tal la cual. forma de interpretar. Tal cual. Y no se veía tan como ahora, que ahora es más fácil, ¿no? En ese entonces apareció de golpe, era una nube, nada más, va a llover, pensábamos. Bueno, eso quería decir nada más. Bueno, Vení nos bien. quedamos varados porque no había agua. Y el Capi dice, ¿qué dijo? Subamos las velas, así cuando Para que no, sopla, nos del desvara, oeste. digamos, nos saca de la varadura y nos vuelve al canal. Claro, él, porque empezaba a soplar del sudoeste, estaba pasando, ¿cierto? Claro, Del sudeste, sí, sudoeste. sí. Estaba soplando, dijo, bueno, por ahí tenemos suerte, pues estábamos varados. Bueno, Pero no cuando pasó llegó nada. la ráfaga, las velas estallaron literalmente. Sí, volaban los sables como flechas y... Digamos, estábamos con mayor a tope y una vela, no me acuerdo, sería un Genoa 2, ponele, proa un Genoa 3, a tope, ¿sí? Es decir, izadas ambas. Cuando Sí. se desató la ráfaga descendente, esa de la que estamos hablando, el barco se acostó, ¿sí? Habrá costado 20, 25 grados, las velas estallaron, Ujú. se rompieron literalmente, el barco salió como navegando y quedamos varados del otro lado del canal, 500 metros más allá, digamos, del otro lado. La tormenta habrá pasado en cuánto, media hora, ponele. Una eternidad. Mucho para mí. Abajo De de... cualquier manera, si me permitís, Jorge, Sí, dale. este, muy bien. Yo hace rato que no comparto una charla tuya. Es buenísima, como siempre lo digo. Pero no hay que tenerle miedo, porque como dice Jorge, ahora es más fácil prevenirse, digamos. Hay una frase que siempre decimos nosotros, que es mejor estar en el puerto deseando estar adentro del río que adentro del río deseando estar en el puerto. Correcto. Pero no es para tenerle miedo. Todo es, digamos, todo es posible. Vos podés navegar con mal tiempo. Yo cuando ingresé al club a tomar el curso fue un desafío para mí. Yo no podía creer que la gente pudiera navegar en contra del viento, que después me di cuenta que nadie puede navegar en contra del viento. Siempre hay, saben ustedes, este es timonel, ¿no? Esto es timonel, sí.
hay ciertos grados, 45 grados de cada lado para poder navegar y hay que hacer rumbo. Pero me encantó, dije, wow, pero yo quiero aprender a navegar con mal tiempo. Claro, todos Me decía, queríamos navegar bueno, con mal tiempo. ¿te acordás? Sí, todos queríamos navegar con mal tiempo. Claro, para aprender. Y se puede hacer. Chicos, nosotros tenemos algo de experiencia, en varios momentos hemos tenido, digamos, dificultades, pero pudimos salir sin saber, y ahora con poquito Y ahora sabiendo. que sabemos un poco más, las podemos ¿Se puede? llevar adelante mucho mejor. Claro, lo importante es que si conoces esto, lo básico de la meteorología, te vas a dar cuenta que decís, mira, yo lamentablemente toda la semana estuve preparando la familia porque teníamos la ilusión de ir a navegar, y lo lamentable es que cuando llegas al puerto decís, las condiciones no están dadas. Y uno como capitán tiene que decir, no No salimos. voy a salir, no vamos a salir, ¿ok? Entonces los chicos van a decir, no, papi, pero, y tu mujer, pero, y los sanguchitos en casa, con una película. No se sale, porque es peor, porque después le van a tener miedo, no van a querer salir nunca más. Bueno, ese es un agregadito. 3 condiciones Ahora, para no salir a navegar. Tenemos 3 continúa, Jorge, condiciones. Sí, con lo de el viajecito ese, los tiros que recibimos en la cara. sí, ¿cómo? Está Fernando también, podemos hablar de la Semana Santa famosa. Ahora vamos. Ah, mirá. 3 condiciones por las que declaramos que no salimos a navegar. Una es presencia de este tipo de nubes, cumulonimbus, es decir, presencia de nubes de tormenta. ¿Ok? No salimos hasta que pasen. Ojo, esto dura lo que dura el pasaje de un frente. Un frente puede pasar la parte gruesa, donde están los cumulonimbus, de vuelta, 2-3 horas. Una vez que pasó la parte gruesa, digamos, la parte baja del frente, cuando hablemos de frente vamos a entender qué es la parte baja, digamos, esas 2-3 horas me las van con puerto. La segunda es ciclogénesis, es decir, una baja presión, o lo que sería un ciclón extratropical, donde tengo vientos muy fuertes. Esos son peligrosos. ¿Está? Jorge, perdón, una pregunta. ¿Es visual que te das cuenta de los cúmulos estos? Sí, ¿O lo lo ves, podés vas a prever ver con un la paredón, carta? vas a ver una pared tremenda delante tuyo, no lo podés, no hay cómo confundírselo. No, está claro, pero digo, o sea, con la carta vos lo podés ver, En la ¿o es carta no lo solamente vas a visual ver, cuando lo vas estás a ahí a punto de interpretar. salir? En la carta no lo ves, lo vas a Está bien. interpretar, ¿sí? Ah, O sea, te vas a imaginar que va a venir, ¿sí? bien. Pero ¿cómo te imaginas que va a venir? ¿Porque es visual que estás viendo el cielo? Porque él dice, llegás Por el al tipo barco de y decís, formación, no acá está, salimos. esta es la foto que quería mostrarles. ¿Eso es tuya, esa foto? No, esta es de Waldo Mullen, ¿sí? Esto es un Charlie Bravo, repito ese nombre, Charlie Bravo. C, digamos, la abreviatura de Cumulus Nimbus es CV larga, ¿sí? Y en el lenguaje de radio, digamos, de radio, van a escuchar cuando la prefectura pase el reporte meteorológico y dé el reporte de nubosidad, le va a decir presencia de Charlie Bravo, está diciendo presencia de cumulus nimbus. Esto es la popa del barco, esto es el borde del frente, digamos, de la parte frontal del cumulus nimbus. Abajo está negro, este todavía no descargó, ¿sí? Si bien acá parece que la nube terminar acá, en realidad acá lo que tengo son estratos que no me dejan ver cómo la nube sigue hacia arriba, ¿está? Pero esta es una nube altísima. Si yo veo venir esto, abajo los trapos, achico todo, le presento la proa, ya vamos a hablar de esto en más detalle cuando hablemos de navegación con mal tiempo, ¿está? Le presento, digamos, bajo velas, bajo mayor, o dejo apenas un trapito en la mayor y un trapito chiquito en proa, como para poder mantener el barco en dirección al viento. Le presento la proa a la tormenta. ¿Ok? Esa es una forma. Yo insisto mucho con el uso del barómetro para estos casos, porque Te va a ayudar. cuando vos ves que la presión cae abruptamente, Sí, la presión en cuestión de minutos ves que va cayendo, y hay poco viento, es porque se viene el sifonazo, no hay porque ninguna duda. el sifonazo del que él habla es la ráfaga que cae acá adelante, ¿sí?
el barómetro va a caer hasta, digamos, media hora, una hora antes de que aparezcan este tipo de nubosidad que viene delante del frente, en la parte delantera, no delante, en la parte delantera del frente. Cuando, digamos, el barómetro va a caer porque se está retirando el anticiclón, ¿sí? Empujado por el otro, entonces la presión cae, ¿está? Porque, digamos, la columna de aire se achica, digamos, la bola de aire que me estaba pasando por arriba está saliendo, y por lo tanto la parte que me está tocando encima mío es más liviana, el peso del aire, entonces baja la presión, ¿está? Pero inmediatamente detrás empieza a entrar el otro anticiclón, y a los 600 metros de altura, digamos, esta base está apoyada en el borde frontal del anticiclón que viene entrando. Por lo tanto, acá adelante la presión empezó a subir ya levemente, ¿sí? Es decir, si están mirando el barómetro y ven que dejó de bajar, no piensen que ya terminó todo. Al contrario, va a empezar a subir y media hora, una hora después, van a empezar a aparecer estas nubes, que van a durar el tren de pasaje 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende, y voy a meter otra palabra rara, el ancho de la vaguada, digamos, el ancho del frente que me está pasando arriba mío. ¿Ok? No se asusten Jorge, con algo esto, para- vamos a ver cuando veamos frentes polares, pero en realidad eso lo que me da es el ancho, digamos, de la tormenta. Y a la larga, sabiendo la velocidad que viene, ¿sí? Yo puedo estimar más o menos cuánto va a durar el pasaje. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas en el peor de los casos, en un verano tremendo, donde son gigantes. Jorge, además para darle tranquilidad a los chicos, quédense tranquilos, los barcos resisten. Aguantan todo, sí, Simplemente prepararse, el que no resiste a veces es uno. claro. Pero bueno, ahí usen una cacerola de sombrero para evitar los cascotazos. Yo me acuerdo de Sí. Gino con el balde en la cabeza, bancándose el granizo. Y el Sí, que queda al- antiparra, y ahora lo cambié por un casco de ciclista. Lo tengo en el barco. Yo Y de esa antiparra. no me olvido más. De Gino con el balde en la cabeza, bancándose el granizo, no me lo Es olvido. que cuando no tenés un piloto automático, pero no es para tener miedo, tiene que ser enseñanza, ¿no? Por eso, tiene que saber primero, que no los tome de sorpresa. Básicamente lo que buscamos acá es que este tipo de condiciones no los tome de sorpresa. Claro, se vea. ¿No? Que uno tenga el tiempo suficiente para prepararse. Che, se nos viene un cumulonimbus. Claudia, con vos fuimos a Carmelo con un Charlie Bravo persiguiéndonos atrás. ¿Sí? Que vos solo sabías que era un Charlie Claro, yo Bravo. no le dije a nadie, che, esto se nos viene encima. Nos dijiste, Nos bajen. nos dio justo para entrar en Guazú Guazucito. Hice el despacho ahí, y le dije, che, ¿puedo mantenerme en el muelle? No, andate a mitad del río. Me mandaron a mitad del Guazucito, que debe tener 20 metros de ancho con toda la furia. Fondeamos el Macanudo. río, terminamos de fondear y se largó. Pero yo te juro, fui mirando para atrás durante toda la navegación porque lo venía viendo atrás. Sabía que se venía. A mí me había dado las cuentas de que llegábamos bien y llegamos con 1 hora de ventaja, más o menos. Llovió un rato largo, habrá llovido 2, 3 horas, ponele, y después dormimos toda la noche ahí, a la mañana siguiente salimos de vuelta, ya con el cielo despejado y sol tremendo. A ver, mira, esto es, no sé si se ve ahí. No porque estoy compartiendo yo, ¿para qué paro? Ahí está. Compartí vos. No, no comparto porque la tengo en el celu. Ah, ok. Eso es un cumulonimbus, sí. ¿Ven la pantalla de Claudia ahí? Sí. Esa base negra te está mostrando a vos que tenés un cumulonimbus ahí atrás. Venía de la ciudad y se iba hacia el río. Correcto, viene del sudoeste rumbo hacia el río. Eso es Puerto Madero. Eso Sí. es Puerto Madero adelante. Ese es el camino tradicional de los frentes en nuestra zona. Y esto viene empujado por el frente. Claro, pero se ve como una... Ahí no se veía ese Claro, acá sólido. tenés el río que, digamos, no te corta la vista de nada, pero es esto. Claro, que te da perspectiva. Bien, de vuelta. No es para asustarse, es simplemente para que puedan interpretarlo y saber cómo prepararse. De vuelta, los barcos se bancan todo. Dijimos, se lo vamos a decir muchísimas veces a lo largo del curso. En una navegación con mal tiempo, al que hay que proteger es al factor crítico.
el factor que se rompe más fácilmente arriba de un barco. Y eso somos nosotros. ¿Sí? Ese es el factor crítico, es el que hay que proteger. Entonces, si vamos a enfrentar una tormenta como esta de 1 hora, 2 horas, la verdad es que no pasa nada, digamos. Va a durar lo que dure un susto, pero yo tengo cómo enfrentarla. Hay técnicas perfectas para lidiar con este tipo de cosas. En barcos chiquitos, y no me va a quedar otra que enfrentarla, ¿sí? Ponerle a la prueba y bancarla. Se la va a tener que bancar el timonel afuera, básicamente, pero se puede llevar adelante. En un barco más grande, 45, 50, 60 pies, la puedo correr, es decir, la otra. Me doy vuelta y que me agarre por popa y aprovecho ese viento tremendo para que me dé 12 nudos, 13 nudos y la corro, digamos, voy con ella. ¿Está? Pero eso depende de las condiciones del barco y la tripulación también. Hay que estar preparado para dominar el timón con ese viento, ¿no? Y con pañalín. No es para tanto, ¿eh? No es para tanto. No es para tanto. Otro caso, dijimos, 3 condiciones para no navegar. Una es presencia de tormentas, digamos de nubes de tormenta. Segundo, ciclogénesis, ¿sí? Es decir, veo en la carta de pronóstico una ciclogénesis, no me puedo largar, especialmente si la tengo encima. ¿Ok? Ciclogénesis. ¿Tenés algún ejemplo como para mostrar una Sí, ciclogénesis? seguramente. ¿Una carta? A ver, acá tiene que haber alguna. En esta. Ah, mira, ahí tengo un anticiclón. Bajas circumpolares, Pompero, sudestada, acá. Taca, taca, taca. Fíjense esto acá. ¿Sí? Acá tenemos la cordillera, ¿ok? Por sobre la cordillera pasan los vientos de altura, ¿sí? Que pasan muy rápido. Estos son vientos que pasan a 50, 60 nudos, ¿ok? Y esto pasa cuando, digamos, si yo empiezo a soplar por arriba de la cordillera, ese viento que pasa por sobre la cordillera me arrastra al viento de superficie, digamos, por un efecto viscoso, con lo cual me va a generar como una especie de alta presión en altura y me empieza a crecer una baja presión en superficie. Baja presión relativa, acá estamos hablando de bajas presiones, fíjate, de 1020. Prácticamente no es una baja presión. El término medio de presión es 1013, digamos. La presión estándar normal es 1013. Por debajo de eso uno dice baja presión, por arriba de eso uno dice alta presión. Y acá tengo 1020 y acá debo tener 1016, con lo cual técnicamente son altas presiones, pero comparando la presión que tengo en superficie, 1020 y 1016, con la que tengo en altura, en superficie tengo una baja presión. ¿Se entiende? Por eso siempre hablamos de valores relativos, es decir, dentro del sistema. Con lo cual acá, digamos, a sotavento de la cordillera, barlovento del lado del viento, sotavento del otro lado, se me empieza a generar un campo de baja presión gigantesco, cubre desde el borde de la cordillera prácticamente hasta la mitad de Brasil, ¿sí? A medida que ese viento de altura sigue pasando y cuando se me mete este anticiclón acá, ¿sí? Que evita que esta baja presión se disipe y, digamos, continúe su avance hacia el sudeste, se me va a empezar a generar acá, digamos, este anticiclón que gira en este sentido, le va a empezar a dar una especie de fuerza de rotación a esta baja presión, encapsulándola. Fíjense lo que sucede ahí. ¿Sí? ¿Ven cómo se empieza a formar una bola de baja presión ahí? Eso es el principio de una ciclogénesis, digamos, de lo que se llama un ciclón extratropical. ¿Está? Las isobaras empiezan a apretarse. Acá ya tengo una zona de tormentas, vientos de 20, 25 nudos. Esto es lo que llamamos una sudestada, ¿sí? Vientos del sudeste en el Río de la Plata. Y ahí sigue, después de esa baja presión, sigue su rumbo hacia el sudeste, como todas las bajas presiones que se generan al pie de los Andes. ¿Lo vieron? Esa que está ahí es una ciclogénesis. Acá tengo isobaras muy cerca una de la otra. ¿Sí? Vientos de 30 nudos en la carta son vientos de 40 en el agua, como poco. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Vientos de
10, 20, 25. Acá tengo 10, 20, 30, 40 nudos en la carta. Estos son 50 nudos en el agua. ¿Ok? Esto es peligroso. ¿Está? Esto es una ciclogénesis. Esto ya lo tengo pronosticado en la carta, con lo cual con esto no salgo a navegar. Si yo hice bien los deberes, me hice mi pronóstico, no salgo. ¿Sí? ¿Ok? ¿La vieron ahí? Bien, esa es segunda condición. Esto tiende a pasar, puede durar el pasaje un día, 2 días arriba nuestro, hasta que termina yéndose y desapareciendo. ¿Ok? Y la tercera condición es el borde de anticiclón. Caso Semana Santa. A ver si tenemos acá. Este borde de anticiclón acá. ¿Sí? Anticiclón acá, borde de anticiclón. El borde del anticiclón es de vientos fuertes, ¿sí? 20, 25, 30 nudos, con lo cual debería evitarlo porque tiende a ser peligroso, digamos. No peligroso, digamos, me va a proponer condiciones de mal tiempo, que son las que yo quiero evitar, ¿ok? Semana Santa, ¿de qué año fue, Fernando? ¿Te acordás? 2016, 2016 fue, sí, puede ser. Sí. creo que 16, 17, por ahí. Bueno, Semana Santa se corría, en Semana Santa, en esa Semana Santa, sucedían 2 cosas importantes, digamos, para nosotros como navegantes. Primero se corría una regata entre Buenos Aires y Riachuelo. Riachuelo está... Nosotros salíamos de acá, más o menos de Olivos. Colonia está aquí, ¿sí? Esto es Colonia. Y Riachuelo es este arroyito que está acá, muy lindo. ¿Ok? Con lo cual la línea de llegada estaba más o menos por acá. Digamos, de Colonia a 1 hora más de navegación. El pronóstico meteorológico pintaba claramente la entrada de un anticiclón. Con lo cual, lo teníamos presente. Sabíamos perfectamente la hora en la que iba a entrar y detrás de eso sucedió una sudestada al día siguiente. Ponele. ¿Está? De hecho, dimos una charla para kayakistas, ¿no, Fer? Sí. Donde les explicamos esto y le dijimos, ¿por qué? Pues contale, Fernando. No, pero fue después de la charla. ¿Fue después o antes? No, fue después por Después. lo mal que la pasamos. Pero le hicimos el pronóstico a ustedes, ¿puede ser? No, claro, el tema, yo te digo, el jueves tengo que ir a Martín García, y vos me dijiste, llega antes de las 4 de la tarde, porque a las 4 de la tarde va a empezar a haber viento. Para ir a Martín García, la última parte es meterse 5 kilómetros, un cruce de 5 kilómetros en Río de la Plata. Entonces salimos a las 4 de la mañana, llegamos creo que a la 1, hasta ahí todo muy lindo, despejado. A las 4 en punto de la tarde empezó a soplar. De explicarles que fuiste en kayak. En kayak, claro. Así es un encuentro que se hace Martín García en kayak todos los años en Semana Santa. ¿Cuántos kayakistas se juntan? Y en esta época iban, qué sé yo, entre 300 y 500 había todos los años. ¿Y cuántos sobrevivieron? No, el tema es, bueno, hasta las 4 de la tarde llegaron todo bien. Después empezaron a llegar mal. Y a medida que aumentaba el viento empezaron a no llegar. No sé si ubican enfrente de Martín García hasta la isla Ollarvide, que es una isla a nivel a pelo de agua. No tiene ningún tipo de elevación, tiene arbustos. Bueno, terminaron colgados de los arbustos y hubo 2 chicos que desaparecieron, que a uno lo encontraron algo así como 36 horas después en Carmelo, en una playa de Carmelo. Carmelo está O sea, arriba, acá. ¿Vivo? 30, 50 kilómetros para arriba. Todo vivo. Ah, Todo vivo. Vivo, pero digamos tuvo que ser internado, y al otro lo rescataron al día siguiente en helicóptero, prefectura. Porque estaba por acá, entre los pajonales de este lado, ¿no? Claro. Pará, a ver, que no veo bien la carta. Claro, sí. El cruce se hace por el canal Petrel, ¿lo ubicás ahí en los Ollarvide? Sí, acá. Es por ahí. Se hace por ese canal hasta Martín García. Ahí en esa isla quedaron un montón que los traía, tuvieron que dejar los calles y los traía prefectura en las embarcaciones de ellos.
Y bueno, y después siguió soplando durante 3 días más, fuerte. Tal cual. Bueno, acá ya sabíamos un poco más de meteorología, con lo cual hicimos el pronóstico perfecto, casi al nivel de detalle de la hora en la que se iba a desatar, digamos, en la que iba a entrar el borde del anticiclón, vientos fuertes. O sea, yo llegué bárbaro. A nosotros nos habrá agarrado Gino por acá en el medio, ¿no? Más o menos. ¿Se nos fue Gino? Sí, lo perdimos a Gino. Bueno, a nosotros nos agarró en el cruce, digamos, yendo a Riachuelo. No solo, digamos, lo veíamos venir, porque cuando, digamos, entra el anticiclón, vos ves una serie de nubes, ves lo que antes definimos como cirrus, ¿sí? Es decir, esas nubes como si fueran pelos de caballo, bien altas, en el borde, digamos, en el borde del anticiclón, elevadas en el cielo. La veíamos venir. Y además teníamos a nuestro táctico en tierra, un tripulante que no había podido venir, que nos iba mandando por radio información, che, lo tenés, es decir, él estaba viendo la foto satelital del servicio meteorológico, nosotros le cantábamos las coordenadas donde estábamos y él le decía, che, viene, lo vas a tener arriba en tanto tiempo. Y aparte, teníamos claro dónde veíamos. Entonces nosotros dijimos, viene, bueno, viene ahí arriba. Íbamos con todo el trapo arriba, Mayor y como se llama, y Genoa. Entonces le digo a Gino y a Alejandro que iban con nosotros, bueno, banquemos la primera ráfaga, digamos, de la entrada del borde del anticiclón, así ganamos algo de velocidad porque estábamos en el medio del pelotón, bastante lejos de los punteros. Y cuando achique la primera ráfaga, ahí achicamos paño, digamos, metemos 2 manos de rizo, achicamos vela de proa y seguimos el rumbo, digamos. Bueno, pegó la primera ráfaga, el barco se acostó, digamos, la veíamos, sabíamos que venía, estábamos preparados, no nos pasó absolutamente nada. El problema es que esa primera ráfaga no paró nunca más, duró 3 días. ¿Sí? Inmediatamente, bueno, achicamos trapo, nos pusimos, intentábamos seguir navegando. El problema es que intentábamos seguir navegando a este rumbo y no había forma de llevarlo hasta acá. Nos llevaba para acá, digamos, el barco se derivaba, o se abatía, la palabra concreta es abatirse, la deriva es por la corriente, el abatimiento es por la fuerza del viento. Veíamos que el barco, cuando veíamos en el plotter, digamos, en el GPS, cuál era el rumbo efectivo que estábamos llevando, terminábamos en Conchillas, terminábamos acá arriba. No daba. E inmediatamente empezamos a escuchar por radio que era un desastre. Es decir, barcos que habían terminado contra la isla San Gabriel, los otros barcos del club que decían, che, no lo puedo llevar, me vuelvo. Entonces dijimos, basta de esto, no hay forma de llevarlo, démonos vuelta, dimos vuelta al barco, digamos, rumbo de vuelta hacia el otro lado, soltamos vela de proa, ¿sí? Y el barco volvió, esto que habíamos hecho como en 6 horas, la hicimos de vuelta en 3 horas, y vinimos cómodos y charlando, ¿está? Es decir, una cosa, el ejemplo del primer cumulus nimbus que nos agarró, donde no teníamos la menor idea de qué era y por qué sucedía, es decir, cero conocimiento, a la diferencia donde ya teníamos un conocimiento bastante profundo de lo que pasaba y cómo dominarlo. No nos pasó absolutamente nada, volvimos tranquilos, el barco, un 23 pies, que es un gran barco, es un barco relativamente chico, se bancó eso perfectamente y de vuelta vinimos charlando, los que tomaban mate, y yo tomando agua y Coca-Cola. ¿Ok? Y vinimos perfectamente. ¿Vos decís que la vez que les agarró enfrente del náutico no había gente muy experimentada? Ninguno tenía experiencia, ni siquiera el dueño del barco. Ah, ok. Y Porque nosotros hablaron del capi y me imaginé que era capitán, pero capitán... No, era timonel como nosotros, con algunos años más, digamos, de conocimiento, digamos, de ser timonel. Un tipo muy cuidadoso, no salía a navegar así nomás. Salió ese día porque lo volvimos loco de que queríamos navegar, básicamente. Y no más que eso. Obviamente en esa época no había las herramientas que hay hoy para tener un pronóstico como lo que tenemos hoy. Y estamos hablando de 15 años atrás, ponele. Jorge, ¿puedo agregar la segunda parte? Sí, por supuesto. Bueno, después del primer sifonazo, no paró por 3 días. En el medio decidimos volver la mayoría.
Y es lo que hablábamos antes, que cuando uno tiene un pronóstico desfavorable, tiene que aprender a quedarse donde está y esperar. Y bueno, ahí de vuelta nos metimos para irnos, bajó un poco el viento, la prefectura habilita para que salgan los kayaks, igual iban con gomones, hasta un helicóptero teníamos arriba. Y prefectura. a los 10 minutos que estamos en el agua, se empieza a levantar de vuelta el viento fuerte y de vuelta el desastre de la ida, todos pidiendo rescate, bueno, pero bueno, fue un poco más tranquilo, porque prefectura ya estaba encima de la gente y aparte era de día, porque a todo esto, a los que se perdieron y los había agarrado a la ida, los había agarrado la noche encima. Claro. Imagínense que están en un kayak y cuando empieza a levantarse este viento, en el Río de la Plata, en esta zona, acá puede llegar a tener olas de 1 metro, 1,5 metros. No son olas tremendamente grandes. Pero vos estás en un kayak, digamos, con tu cabeza a 30, 40 centímetros del pelo de agua, ¿sí? Con lo cual una ola de 1,5 metros parece una montaña. De 5 metros. Tal cual, tal cual. Arriba de un velero, no, ya una ola de 1,5 metros es llevable, digamos. Nosotros volvimos surfeando olas, literalmente. Tremendamente divertidos, porque veníamos empujados por las olas, por eso vinimos tan rápido. ¿Sí? Pero Jorge, un dato lo que curioso. hicimos técnicamente fue correr la tormenta. Es decir, vinimos detrás del borde del anticiclón. Anticiclón gira antihorario, ¿correcto? Es decir, teníamos viento del este fuerte, 25, ponele, ráfagas de 30, olas de 1,5 metros. Veníamos corriéndola y vinimos perfecto. Cielo despejado, ¿eh? No había una sola nube. Y la tormenta, para entender cómo era, vos tenías el anticiclón que te empujaba Sí. y la tormenta estaba viniendo atrás de la... Como al día, a esa noche, o un poco más tarde, digamos, ponele, esto habrá sido 4 de la tarde, ponele 7, 8 de la noche, empezó a nublarse, que se armó una sudestada. ¿Sí? Y se armó una baja presión acá arriba, que es la que duró 3 días más. Básicamente esto mismo que vimos. Jorge, ¿te acordás que ahí fue la primera vez que te escuché el concepto de cizallamiento? Ah, el Que, sí. bueno, que eso era, por eso no se esperaba un viento, pero no tanto y que dure tanto como el que hubo. Puesto, digamos. Es decir, estábamos acá, ¿ok? En medio del río, entró el borde del anticiclón, digamos, más desplazado, la figura no era exactamente esta, pero es como si hubiera sido esta, ¿sí? Con lo cual teníamos viento del este fuerte, y después empezó a aparecer la sudestada, que es esto que tenemos ahí arriba. Que esto sí duró, fíjate, acá estamos miércoles 12 del mediodía, y ahí duró hasta, pasó en un día. En ese caso duró 3 días, que es lo típico que dura una sudestada. Como un poco, 3 días. O sea que ustedes pasaron antes de que venga la tormenta, eso Claro, quisiste nuestra decir. idea era llegar, si podíamos, era fin de Semana Santa, 4 días, llegar a Riachuelo, quedarnos en Riachuelo hasta que pasara la sudestada y volver tranquilos el domingo a última hora. De última, si nos daba, pues en Riachuelo te garantizo que no hay nada, era de Riachuelo cuando pudiéramos ir a Colonia y pasar el fin de semana en Colonia, que es mucho más lindo. Igual quiero aclarar algo, ojo, que por no hubo lluvia, que recuerde. El tema fue, digamos, el efecto del viento. El viento del borde del anticiclón, por eso te digo, cielo despejado, ¿sí? Sí, sí. Entonces no hay que confiarse. Si en la carta tengo borde de anticiclón, tengo que saber que voy a tener vientos fuertes, 20, 25, ¿sí? Para un velero chiquito, un velero de 20, 25 pies, un viento por arriba de los 15 nudos y ya es un viento que me obliga a tomar manos de rizo y a enfrentarlo de otra forma. ¿Está? Es decir, estoy navegando, entre comillas, en condiciones de mal tiempo. ¿Está? Y de vuelta, una es la situación que nos agarró, donde no teníamos la menor idea de qué pasaba, es decir, la confianza del ignorante, a tener el conocimiento que nos daba claramente qué era lo que iba a pasar y dimos casi el pronóstico exacto en la hora y entender claramente cómo lo teníamos que enfrentar. ¿Está?
Eso es la que queremos que ustedes logren con con este tema, con este módulo, el módulo de meteorología. Tener el conocimiento suficientemente amplio como para poder realizar un pronóstico tal que ustedes puedan decidir si salgo o no salgo, y si voy a salir, qué tengo que hacer para enfrentarlo, en qué condiciones, cómo me tengo que preparar. Es lo que nosotros decimos, hacer los deberes. ¿Se entiende? Es decir, no hay que asustarse, sino entender con qué me voy a encontrar. Con lo cual, cualquiera de estas tres opciones te hace decir, no salgo. No salgo, salvo que tenga, no sé, estoy anotado en una regata y la voy a correr igual, ¿sí? Entonces, bueno, voy a salir a la regata. Che, vamos a salir a la regata, las condiciones son estas. ¿Qué estrategia vamos a hacer? ¿Qué ruta hago? Voy a hacer este tipo de regata, que ya no es una regatita costera acá de 1 hora o 2 horas, ¿sí? Sino que voy a tener 6, 7, 8 o 9 horas de cruce. Entonces veo qué ruta hago para ver cómo aprovecho la condición que me va a dar la meteorología, ¿sí? Si me voy a enfrentar a un viento del este que no me va a dejar ir para allá, entonces digo, bueno, en vez de ir directo para acá, me hago una pierna hasta La Plata o hasta Quilmes, ¿sí? Por acá, y después tomo el viento de través a las 4 de la tarde que me lleve a Riachuelo. Y ya lo tengo de través, ¿sí? No lo tomo de frente, enseguida que me va a hacer saltar como loco. De hecho, los 2 barcos que entraron, éramos como 90 barcos, ¿eh? Los 2 que lograron entrar en Riachuelo habían hecho eso. Se fueron hasta Quilmes y desde Quilmes cruzaron, Quilmes o La Plata, perdón, hasta La Plata, ¿sí? Y desde La Plata cruzaron haciendo rumbo norte directamente con el viento del anticiclón de través. Perfecta la estrategia. A nosotros no nos daba, pues estos 2 barcos eran barcos grandes, ¿sí? Uno era el Gulliver y el otro un 36 pies. Y el Gulliver es un velero regatero muy conocido en el Río de la Plata. ¿Pero por qué decís que no les daban? ¿Cuál era el problema? No te digamos por una eslora por 23 pies, no me daba para llegar antes de las 4 de la tarde a La Plata. Entre aquí y acá nos dimos 10 horas, ¿sí? Salimos a las 10 de la mañana, no me daba. El otro sería el Matrero. No me acuerdo el nombre del otro barco, me acuerdo del Gulliver porque los escuchábamos putear por la radio, ¿sí? Simplemente por eso. Con el Malandro hubieras podido cruzar. Con el Malandra, sí, con un barco más grande, 30 pies, hubiéramos podido hacerlo, sí, perfectamente. Además que era muy conocido en regatas ese. Lo Sí, compró mi calculale primo. que el mío, hacer un 23 pies, velocidad máxima 6 nudos y medio, ¿sí? Contra el Gulliver que le mete 9, 10 nudos sin problema, sin esforzarse. Bueno, Es grande, el Malandro, no, perdona, el Malandra lo había comprado mi primo, mirá, este es el Malandro. Pablo Suárez. No me Pablo acuerdo. Suárez. No, este es un Plenamar 30, está en el club desde hace años y te diría que navegó muy poco después de esa vez. Pero después sí hay otro Malandra regatero famoso, sí. Ese lo tenía mi primo y bueno, hicieron muchos cruces a Punta del Este, muchas regatas. Bien. Ahora lo cambió. Bueno, en resumen, para no irnos mucho más lejos, lo importante de esto es el conocimiento, es decir, que tengan claro de hacer los deberes, digamos, en las condiciones de cuando voy a salir, necesito 2, 3 cosas, mi pronóstico meteorológico, pronóstico de mareas, y después entender qué me falta o qué me sobra en el barco, digamos, el habituallamiento, entre comillas, ¿sí? Agua para beber, yo tomo agua. Los que toman cerveza o gaseosa, vino, pueden llevar otras cosas. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, y comida, digamos, como para bancar el viaje. Estaba leyendo de la primera vuelta al mundo, que quedé en contarles la otra vez. La primera vuelta al mundo fue la que inició Magallanes, ¿sí? En año 1506, por ahí. Él partió con 5 barcos desde España y
y llegó uno solo, de vuelta a España 3 años después, que llegó Sebastián Elcano, digamos. Elcano, perdón. Magallanes murió en el Pacífico, en una de las islas, en una especie de batalla contra una tribu. Y cuando empiezo a leer qué llevaban, cómo habían preparado los barcos, ellos habían embarcado alimentos y bebidas como para 2 años, ¿sí? Eran 4 naos y una carabela. Las naos son barcos pesados, lo que hoy sería un barco de transporte, digamos, un portacontenedores, salvando la distancia. Estamos hablando de una nao, era un barco de unos 20, 25 metros, y una carabela. Las carabelas eran mucho más livianas, barcos más rápidos, y con esos 5 barcos se largaron. Y llevaban poca agua, pero muchísimo vino, ¿sí? No por borrachos, sino porque el agua se les pudría, porque no había forma, digamos, todavía no estaba clorificada ni fluorizada, no había forma de mantenerla limpia. Entonces llevaban vino que sí se mantenía limpio y sano dentro de los barcos. Entonces bebían vino. Más tarde, eso fue en el año 1500, digamos, principio del siglo XVI. Ya siglo XVII, siglo XVIII, ya con las marinas, especialmente la Marina Británica, dominando los mares. ¿Conocen la palabra estar groggy o quedar groggy? ¿Cómo Sí. dijiste? ¿Estar groggy? Groggy, con G. Groggy, ah. Me pegaron una piña y quedé groggy. ¿La escucharon? Yo pensé que era drogui, No, Yo porque también, quedaba por eso dije. es con G, groggy, groggy. ¿Por qué? grogui. Término de boxeo. Claro, te pegan un bandazo y quedás groggy mirando las estrellitas, como en los dibujitos animados. En ¿Y los por barcos de qué? la Armada Británica, ellos llevaban agua o tomaban agua de donde podían, digamos, que conseguían agua de donde podían, y llevaban una bebida que era una mezcla de ron con agua y algunas veces cuando conseguían algún jugo de cítricos, limón, naranja o lo que encontraran. El limón y la naranja le aportaba vitamina C y les prevenía el escorbuto, digamos, una enfermedad típica de los marineros de esa época. Entonces a todos les daban un vaso, una taza, era un tazón, de grog al día, ¿sí? Ese grog era esa especie de ron mezclado con agua. Y a los que se portaban muy bien o antes de la batalla le daban 2, básicamente para que fueran a la batalla mamados y no tuvieran tanto miedo. Y cuando se pasaban de rosca quedaban groggy, digamos, quedaban borrachos. ¿Está? De ahí viene el término Mirá vos, de quedar groggy. mirá vos. ¿Ok? Yo vi la película que dijeron el otro día. De comandante de Mariguerra. ¿Y? Y bueno, algo de eso dicen también. Una vuelta más para todos. Una vuelta más Creo que para está todos. Sí, de esto. tal cual, del grog. Mirá vos, Claro. grogui. Qué buen dato. G-R-O-G, grog. Fíjate que cuando entraban en batalla desarmaban toda la cubierta. Los camarotes desaparecían, quedaba la cubierta limpia, las cubiertas, la superior y las inferiores todas limpias. Tiraban arena, ¿sí? Sobre el piso, porque a medida que la batalla empezaba, empezaban a haber víctimas, empezaba a chorrear sangre por todos lados. Para no patinar, por eso tiraban arena en el piso. El camarote de lo que sería el cirujano estaba por debajo de la línea de flotación, básicamente para que no pudiera ser dañado con los cañonazos. Se iluminaban con velas, obviamente, y se atendía por orden de llegada. Digamos, no había un triage de al que está más grave lo atiendo primero y al menos grave lo dejo a la cola. Se atendía por orden de llegada a la sala del cirujano, ¿sí? Que en este caso era Maturín, el irlandés. Ahí él hace una operación de una especie de aneurisma de cerebro, donde corta la escápula, le corta el cráneo a uno de los pacientes y se lo cierra con una Con una cuchara. moneda. Con una moneda. Una moneda, en el libro es una cuchara, ahí utiliza una moneda, que se Sí. la sueldan a la calota. Eso fue Sí, sí. verdad, está narrado en unos libros de Nelson.
Y el tipo sobrevivían de casualidad. Le quedó como un mal humor Sobrevivía nada más. de tanto groggy De tanto sobrevivían. groggy. Sí, obviamente no había nada para prevenir infecciones. Miembro que quedaba dañado, lo más probable es que se infectara, entonces terminaban amputándolos. Bueno, era la situación en Tremendo. esa época, ¿no? Se cauterizaba con pólvora. Se caracterizaba con pólvora, tal cual, Qué loco. y así vivían. Y nosotros nos asustamos por una cúmulus, ¿no? Por eso, tal cual. Tal cual. Bueno, Y esta cúmulus, perdón, esta cúmulus, si te agarra, un avión no lo atraviesa, no, los aviones lo obviamente. esquivan. Los aviones Avión no no ven en bombea. los radares. Entonces los aviones pasan por el medio, digamos. Las esquivan, o se elevan y pasan por arriba, o lo esquivan, pasan por los costados. No, por arriba no, tampoco. No, no, por arriba tienen que ser un No. cumulonimbus muy bajo. Si no, Ah. pasa por los costados, lo esquivan. Bueno, simplemente para Realmente terminar nunca. esto, finalmente en la fase de disipación, la nube se desarma, es decir, lo primero que voy a ver cuando empieza a disiparse es que lo que yo tengo como un techo o un piso de la nube absolutamente negro, empiezo a ver claridad. Ya cuando veo claridad ya sé que ese cumulonimbus descargó y deja de ser peligroso. Me le puedo mandar de frente que no va a pasar nada. Ojo, siempre he tenido presente que detrás de ese viene otro, ¿sí? Al menos 2 o 3. ¿Está? Actividad eléctrica. La actividad eléctrica, digamos, está claramente definida por los rayos y los relámpagos. ¿Qué diferencia existe entre un rayo y un relámpago? El rayo es la chispa eléctrica de la nube que parte de la nube, digamos, y descarga contra el suelo. Y el relámpago es el mismo tipo de descarga, pero en vez de descargar contra el suelo, descarga de nube a nube. ¿Ok? ¿Qué tengo acá? Ah, bueno, Franklin fue el primero que experimentó con esto. Como no encontrábamos una foto de Franklin buena, pusimos la del dólar, que era mucho más simpática. Perdón, Jorge, ¿y la centella entonces es un relámpago? Es un relámpago, tal cual. Perfecto. Ocurren La diferencia es que generalmente corre horizontalmente y lo hace horizontalmente, sí. los alambrados. Es como si fuera una chispa eléctrica que corre por algún medio que la está transportando. Bien. En ese caso sería el alambrado. Bueno, ¿cómo, digamos, se forman? Se forman simplemente por el rozamiento y la carga electrostática que ocurre entre las partículas de hielo dentro de la circulación de la nube. Se forman como si fuera dos polos, un polo positivo en la cota, digamos, de los menos 40 grados centígrados y un polo negativo más o menos la cota de los 15 grados centígrados, de los menos 15 grados centígrados. ¿Ok? Este piso, ¿sí? Esto es lo que se llama un dipolo tormentoso. Acá se carga eléctricamente la nube, genera un piso de inducción eléctrica que termina después descargando contra una zona negativa en el suelo. ¿Está? Estos relámpagos, digamos, los relámpagos a nivel horizontal, pueden llegar a viajar hasta unos 30 kilómetros. Digamos, para nosotros es un efecto eléctrico en el cielo que lo vamos a ver cuando estemos en el agua, como un espectáculo de luces en el cielo. ¿Ok? Y el rayo descarga verticalmente. Perdón. ¿Dónde ocurren o dónde puede haber mayor incidencia de ocurrencia de actividad eléctrica? En la franja ecuatorial, en las franjas de latitudes medias como las nuestras, en las zonas polares. Le saco esta para que no espíen. ¿Y en la ecuatorial? ¿Ma per qué, diría? Por las cálidas temperaturas. Claro, en las zonas ecuatoriales tengo, digamos, mayores temperaturas, por lo tanto, efectos, digamos, de convectividad mucho mayores que en las zonas polares que prácticamente no existen. Entonces, la probabilidad de que existan, de que se formen cumulonimbus, es mucho más alta en las zonas en las zonas ecuatoriales, en las franjas ecuatoriales, que en las latitudes medias y a su vez
mucho menos en las zonas polares donde prácticamente no existen. ¿Sí? Simplemente por eso. Bueno, por último, para En las terminar, zonas polares es difícil encontrar cúmulos, cumulus nimbus, nimbus. digamos, nubes de Ahí tormenta. cuando estábamos mostrando cómo Ojo, se no quiere producen los decir que no rayos. las haya, ¿eh? Lo que va a Sí. suceder es que no tenés una altura del cumulus nimbus lo suficientemente alta como para que te genere actividad eléctrica importante, es decir, como para que te genere actividad eléctrica. ¿Está? En las zonas ecuatoriales vas a tener Pero- cumulus nimbus tremendos, del tamaño de un huracán, básicamente. ¿Sí? Sí, eso uno más o menos vive con esa información. Pero recién la filmina anterior me hizo entrar en duda porque por las temperaturas en las que se provocaban como los dos polos, ¿no? Menos 40 y menos 15. Entonces, Correcto. ¿eso qué son? ¿Siguen siendo temperaturas altas entonces? Temperaturas de la atmósfera, lo que te sucede es que en latitudes bajas, digamos, franja ecuatorial, esto tiene más o menos unos 10.000 kilómetros de altura. 10.000 metros, perdón, 10 kilómetros de altura. En las zonas Sí. polares apenas puede llegar a los 3, a los 2, con lo cual no le da la diferencia de altura como para generar Perfecto. este campo, para que este campo tenga el potencial suficiente como para generar una chispa eléctrica. Perfecto. ¿Ves? Simplemente Sí. por eso. Es como que tenés una pila más chiquitita, de menor potencia. Claro. Sí, sí, sí. ¿Está? Ujú. Bueno, nieblas y neblinas. Básicamente las nieblas y neblinas, estamos hablando de nubes que están a nivel del suelo. ¿Sí? La diferencia entre niebla y neblina es un tema de clasificación. De vuelta, somos seres humanos, clasificamos absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos de neblinas, estamos hablando de nubes a nivel del suelo relativamente ligeras, digamos, poco densas, que me dejan ver más allá de los 1.000 metros de distancia, es decir, más allá del kilómetro de distancia. Eso cuando hablamos de neblina. Si hablamos de niebla, estamos hablando ya de nubes a nivel del suelo, más densas, que donde la visión, el rango de visión no supera los 1.000 metros. ¿Ok? Ahí ya hablamos de niebla. ¿Está? Básicamente la que a nosotros nos molesta, si tengo visibilidad de 1.000 metros o más, la verdad es que tengo buena visibilidad. Estoy viendo más allá de 5 millas, casi si estoy arriba de un velero, donde mi cabeza está con toda la furia no más de 2 metros del suelo, tengo 5, 6, casi 7 millas de vista de horizonte, con lo cual prácticamente puedo navegar sin riesgo de llevarme nada puesto porque la neblina me lo oculte. Ya en la niebla que me molesta es la niebla que conocemos nosotros, donde incapaz que a veces no puedo ver más allá de 100 metros, ¿sí? Esa ya es una niebla peligrosa, porque la verdad es que si me aparece un crucero delante, no voy a tener mucho espacio para navegar, digamos, para maniobrar. Y por otro lado, en cuanto a su formación, las neblinas, o las nieblas y las neblinas, se clasifican por digamos, por cómo se forman. Y hay dos formas de que se conformen. Una es aumentando el contenido de vapor de agua del aire, es decir, aumentando la humedad relativa, y la otra disminuyendo la temperatura hasta el punto de rocío, hasta el punto donde la densidad de agua dentro de la humedad del agua dentro del aire llega al punto donde se condensa. ¿Sí? De esa forma me puedo encontrar con, digamos, las que se producen por evaporación del agua en el aire frío, me puedo encontrar con dos tipos de nieblas. Las nieblas de vapor y las nieblas frontales o las nieblas de lluvia. Las nieblas de vapor, estas son las más conocidas en el sur nuestro, se producen cuando el agua se evapora en aire frío. Supongamos que estamos en Ushuaia, digamos en el sur del continente de Argentina, ¿sí? Ushuaia, Puerto Williams en Chile, donde el agua la tengo quizás agua salada
a -4 grados, pero el aire capaz que lo tengo a -15 o -20 grados, ¿sí? Porque hace un frío de locos en invierno. Con lo cual, en esas condiciones de temperatura, como el agua tiene una temperatura relativamente más cálida, a pesar de estar a -4 grados centígrados, relativamente más cálida que la temperatura del aire, con lo cual se va a evaporar, quiera o no, ¿sí? Se va a evaporar y al entrar en contacto con el aire frío, se condensa y me forma una nubosidad, esa niebla de vapor, prácticamente en el nivel de superficie del agua. Eso es lo que se llama humos antárticos o humos árticos. A ver si la tengo acá. Es esto que tengo acá en esta imagen, en este video. ¿Sí? Esto es de la costa de... ¿cómo se llama esta ciudad? De Río Grande, en Tierra del Fuego. Frente al mar. Y lo que tengo acá adelante es el Océano Atlántico, ¿sí? Helado. Esto debe ser julio o agosto. Evaporación superficial, porque el agua debe estar a -4 grados, pero el aire está mucho más frío, y me genera esto que llamamos humos del Ártico. ¿Está? Y la otra es cuando cae la lluvia, pasando por aire relativamente más frío. Es decir, cae la lluvia, esa lluvia puede caer también, digamos, casi en temperaturas muy bajas, no necesariamente por debajo de cero, porque si no estaría congelada, pero pasa por aire que sí está debajo de cero. Entonces, cuando pasa, entra en contacto con ese aire frío y me genera también una especie de niebla ya un poco más alta, ¿sí? No tan baja como los humos antárticos o los humos del Ártico, sino que es un humo, digamos, una nubosidad un poco más gruesa, más espesa y más alta, que tiende a durar un tiempo más que el humo del Ártico. Después tengo otro más, que es las que suceden por condensación de vapor del agua, que son las nieblas de radiación, las de advección y las orográficas. Las de radiación se forman por enfriamiento del suelo durante las noches, es decir, de noche al dejar de recibir el suelo la radiación solar, el suelo se enfría, ¿sí? Al enfriarse, el aire que está en contacto sobre el suelo también se enfría y condensa la humedad, digamos, se enfría, baja la temperatura, la humedad relativa baja, llega hasta el punto de rocío, se condensa y forma esa nubosidad a nivel del suelo que puede elevarse hasta unos 15, 20 metros de altura, ¿sí? Son nieblas bastante densas, se mueven pegadas al suelo, tardan en bajarse y duran 2, 3 horas después de la salida del sol. Ya cuando el sol empieza a calentar el suelo, empieza a disiparse esa niebla. La niebla de advección se forma cuando el viento, un viento cálido y húmedo, pasa por sobre un terreno más frío, ¿sí? Entonces genera también una niebla persistente, muy alta, 500, 600 metros de altura, que dura bastante tiempo, ¿sí? Estas son las nieblas típicas de las costas más de nuestras latitudes, 35 grados de latitud, por ahí. A ver qué tengo acá. Estas de acá. Eso es lo que se ve en la película, cuando están en que este barco que tienen adelante no poniendo lo desde veía. atrás, tal cual. Ok. Esto es viento cálido pasando sobre agua fría. ¿Sí? Y después, bueno, la niebla orográfica, que es cuando el aire húmedo se mueve por un terreno en pendiente, ascendiente. Entonces, a medida que va ascendiendo, sube, baja la temperatura del aire, se condensa la humedad y me forma niebla. Me estoy quedando fuera. Jorge, la de radiación puede ser la que a veces se ve en las lagunas o en los Sí, tal lagos cual, también. exacto. Sí. Bueno, después otros dos efectos normales, rocío y escarcha. El rocío se da, digamos, por el aire que está a nivel de la superficie, en contacto con superficies más frías, que llegó al punto de rocío, entonces al estar en contacto con superficies más frías, se condensa y humedece esas superficies más frías. ¿Está?
dependiendo de la temperatura de esa superficie, va a humedecer algunas superficies sí y otras no. ¿Está? En los barcos suele humedecer todo lo que es superficie metálica, ¿sí? Y no humedece, por ejemplo, o lo humedece menos, las superficies de madera, porque no bajan tanto de temperatura como lo hacen las superficies metálicas. Y la escarcha o helada es cuando la temperatura está, digamos, la temperatura está del aire a menos de 0 grados centígrados, entonces este rocío se congela sobre la superficie y me forma una capa de hielo. ¿Ok? Bien, terminamos con el tema nubes, nieblas y neblinas. Pensé que nos iba a llevar mucho menos tiempo. Y había preparado otro, pero bueno, por aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Montón, pero no te las puedo decir ahora. Lo importante de todo esto es, la única nube que me importa a la que le tengo que tener respeto, ¿sí? Es el cúmulo. Las demás no me impiden navegar para nada. ¿Está? Pasó una sudestada, digamos, tuve el primer día de la sudestada donde tengo lluvias. Digamos, la sudestada no es un fenómeno meteorológico que produzca lluvias pesadas, son lloviznas más bien, son estas típicas de estas épocas. Abril, no tanto abril, más bien mayo, junio, ¿sí? Fines de agosto, principios de septiembre. Producen ese tipo de llovizna pesada, molesta. Y una vez que terminó el primer día, al día siguiente puede haber alguna llovinita más, y después me dura esa nubosidad cerrada de estratos con cielo gris durante quizás un par de días más. No me preocupa, ahí puedo salir a navegar perfectamente, no tengo ningún problema. ¿Sí? Si me llueve, de vuelta, va a ser una llovizna, no va a ser nada más grave que eso. En el caso de la entrada de un pampero, ahí sí, yo sé que en el frente, ¿sí? En el frente de tormenta, el frente polar que está entrando, que me va a traer el viento pampero atrás, en ese frente probablemente entren cumulus nimbus. Digo probablemente porque depende de las condiciones del viento de altura, la vamos a ver cuando veamos frentes polares, puede haber mayor o menor probabilidad de que ingresen esos cumulus nimbus. Quiero ver acá, a ver si de casualidad. Abrí lo que respire un poco esto de... Esto es una aplicación de radar, se llama Rain Alarm, pero hay muchísimas, ¿sí? Esto es un radar en tiempo real, son los radares del servicio meteorológico, ¿está? Que en tiempo real me dan la información de avance de nubes. Esto que tengo acá es una formación nubosa. Veamos. Me voy aquí. Argentina. Esto es 21 horas. Fíjense esta nubosidad acá sobre el oeste del país. Mendoza, este de Neuquén, Chubut, esta zona de acá. Me voy al radar. Radar, lo perdí. Ah, no, está acá. Es esto de acá. ¿Lo ven? Es decir, lo que tengo en la carta de pronóstico pronosticado acá, me lo está mostrando en tiempo real acá. Esos colores lo que me dan es la densidad de agua que tiene adentro, digamos, si son livianas o heavies, ¿sí? Heavies pesadas. Si yo amplío esto, ahí me está mostrando cómo se mueve. ¿Ven? Como que avanza hacia el este. Y como en determinados momentos tengo como burbujas, como celdas, donde encuentre celdas violetas, como esta que están acá, donde está la pausa. Arriba derecho. Acá está, perdón. Tac. Este tipo de celdas acá, lo más probable es que sean cumulus nimbus. Es decir, muy altas, ¿sí? Pesadas, heavy, mucha agua.
¿Ok? Con lo cual, esto es probable que sea una línea de cumulus nimbus. Detrás ya tengo nubosidad, digamos, más baja, en el orden del naranja y amarillo, y después ya más verde, nubes bajas, poca probabilidad de lluvias. ¿Está? Fíjense que esta franja no es muy gruesa. Estamos hablando de quizás 100 kilómetros. Esto en 2-3 horas pasa. ¿Sí? Cuando yo encuentro esto en esta zona, que es la que voy a navegar, es que lo tengo que evitar. Me quedo en casa. Perdón, no te escuché. No digo, cuando encontramos eso, nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa o en puerto, salimos. Ah, mira, esto es interesante. Esta baja presión que está acá, ¿sí? ¿La ven acá? A la altura de Valparaíso, por ahí. Esto se llama un bloqueo meteorológico. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Esto provoca, si estuviera más abajo, si estuviera por acá, impediría el pasaje de los anticiclones que vienen del sector antártico caminando hacia el noreste. Cuando se traban acá, acá nos produce una semana de ese tiempo pesado, ¿por qué? Porque las bajas presiones de la zona, digamos, del este de la cordillera de los Andes no tiene nada que las lleve hacia el norte y empiezan a expandirse. Entonces los llega acá días de esos pesados, de nubosidad que no termina de llover, duro, digamos, de llovinas, una semana para desperdiciarla. ¿Está? Esto que tengo acá, mira, tengo un anticiclón de este lado, ¿lo ven acá? Y tengo otro anticiclón de este lado. Entre estos dos, tengo viento circulando en un sentido de un lado y viento circulando en el otro sentido del otro lado. Esto es lo que Fernando antes dijo como viento de cizallamiento, ¿sí? Como que tengo una cizalla moviéndose en sentidos inversos y en el medio tengo esta formación que es lo que llamamos frente, que vamos a hablar en la clase que viene de esto. Si yo continúo sobre esto, ese frente que estaba inclinadito, ahora ya se puso más vertical. Tengo acá una línea no muy definida, ¿sí? Pero la puedo adivinar, como que esto es toda una línea continua de bajas presiones, ¿sí? Tengo altas presiones acá, altas presiones acá. Una montaña acá de aire, otra montaña de aire acá, y un valle acá en el medio, ¿sí? ¿Lo imaginan eso? ¿Pueden lograr imaginarlo? Si me ven acá, es decir, tengo las dos montañas de aire acá, una mano y otra mano, y acá en el medio es ese valle entre las dos montañas. Ese valle que tengo acá en el medio es lo que se llama la vaguada. ¿Está? Este anticiclón, que es el que está sobre el Pacífico, va a ir avanzando, presionando sobre el que está sobre el Atlántico. Y lo va a ir levantando, porque este está más frío, más pesado, y va a terminar levantándolo. ¿Sí? En esta zona de acá al medio de la vaguada es donde aparece ese frente, esa zona tormentosa que mostraba ahí. Compartir, ahí. Esta zona de acá. ¿Ok? Y va a seguir avanzando. Este frentecito, esto es viernes 0 horas, o sea, jueves a la noche de acá. Esto es viernes, o sea, perdón, sábado. Ah, me fui 24 horas. Perdón. Acá. Viernes, acá ya se nota mucho más. Viernes 3 de la mañana nuestra, 6 UTC, ¿sí? Acá ya el frente se ve más formado, ¿sí? Alta presión acá, 1020. Alta presión acá, 1020. Ya tengo acá esta línea frontal bien formada, que como todo frente avanza hacia el noroeste. El viernes al mediodía, 9 de la mañana, que es esto, empieza a tocar nuestra zona. ¿Sí? Estamos haciendo el pronóstico para el viernes.
entre las 9 de la mañana del viernes y digamos mediodía el viernes, acá estamos 3 de la tarde, va a empezar a llover en nuestra zona, ¿sí? Y va a continuar lloviendo mientras este frente esté pasando. Veamos cuánto va a tardar en pasar. Esto es 3 de la tarde, 9 de la noche, 3 de la mañana. Acá todavía sigue una colita a las 9 de la mañana. Y ahí ya se liberó. Digamos, esto sería a las 9 de la noche del sábado, ¿sí? Quizás antes. Digamos, en la tarde del sábado, el frente ya va a haber pasado. Empezó viernes a la mañana y sábado después del mediodía, 3, 4, 5, 6 de la tarde, estamos muy ya pasó. Con lo cual tuvimos el pasaje de ese frente, duró unas 24 horas. La parte gruesa donde va a llover, vamos a verla el viernes, ¿sí? Y hablaremos el martes a ver qué pasó. Pero va a durar 6 horas, no mucho más de eso. ¿Ok? Entonces, yo estoy programando una navegada para el sábado y quizás el sábado después del mediodía y ya me puedo largar, porque tengamos la probabilidad. Ya acá va a ser como que se está despejando y me puedo animar a quizás empezar a salir el sábado después del mediodía y preparando las cosas, armando los sándwiches y poniendo a enfriar la cerveza como para salir. ¿Ok? Dentro de 2 semanas, ¿no? No ahora. Perdón, no te escuché. Dentro de 2 semanas, digo, ahora no se puede. Ahora no se puede. La curva Y viene... ahora se puede, el tema es que hay que volver temprano. Hay que volver temprano, tal cual. Sí, tenés que estar a las 7 adentro. Por eso, si a las 3 de la tarde te podés sacar la carpa, a Sí, las ya 5 la estás perdí. A las poniendo. 5 ya está Te de queda vuelta. nada. Sí, tenés razón. Tal cual. Bueno, ¿cómo Muy lo bueno. vieron? ¿Preguntas? Perfecto. ¿Dudas? No, muy bueno, Jorge. Lo importante de... Claramente, espero que no haya ninguno en este grupo, ¿no? Pero todos coincidimos que los que están en los programas de televisión son todos unos ladris, porque con todo esto digamos, voy saben, yo a dar el pronóstico. saben un montón, pero lo que ellos te dan, fíjate que nosotros estamos haciendo el pronóstico para un lugarcito en particular. ¿Sí? Sí, Estamos haciendo el pronóstico para un puntito ahí al lado de San Isidro, Olivos, para el lugarcito ese donde vamos a navegar. El pobre sí, pibe que está en la televisión o en la radio te está dando el pronóstico para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Entendés? Pero con estos mapitas, Jorge, voy yo y te digo, llueve en Jujuy y sale el sol en Ushuaia. Listo, se Claramente, terminó. podés hacerlo. Pero bueno, Ahora, está bien, por está ejemplo, muy bien. pasa lo mismo en el agro. Vos te vas y le decís a un ingeniero agrónomo, che, ¿hasta cuándo puedo meter la cosechadora en el campo? Y tenés hasta el mediodía de mañana. Claro. El tipo está viendo exactamente esto. Sí, sí. ¿Entendés? ¿Quién son? Pero sí. Y es un ingeniero agrónomo, no es un meteorólogo. Claro. Pero tiene Sí. conocimiento, exactamente esto mismo. Te está haciendo un pronóstico para esas 50 hectáreas que tiene que operar. ¿Está? Tremendo. El tipo de Clarísimo. que está en la televisión está dando un pronóstico muy general para una área sinóptica gigantesca y no le dan el tiempo como para decir, mirá, en Junín va a llover y en Olavarría va a llover 3 horas antes. No te lo va a dar, te está diciendo probabilidad de tanto. En otros países donde hay directamente canales dedicados a dar pronóstico meteorológico, te dan el pronóstico ciudad por ciudad. ¿Sí? Claro. Tenés el famoso Weather Channel en Estados Unidos, que te dice, para Miami a tal hora arranca y a tal hora para la lluvia. Y para, qué sé yo, Coral Gables, que está ahí nomás, hagan esta misma situación con 15 minutos de anticipación. Claro. Y se cumple perfectamente. Pero están dedicados a eso y venden publicidad arriba de eso. Totalmente. Acá no tenemos eso. En una época lo tuvimos, creo que se fue en el 2001, 2002. Sí. Perfecto. Listo, no los entretengo más. Jorge, muchas gracias. A ustedes. Como siempre, muy bueno. Todo Gracias. conocimiento. Hasta luego, chau. Muchas gracias. Para todos. Chao, gente. Nos vemos.